Vamos en esta noche a darle gracias al Señor por este campamento y permitirnos a cada uno de nosotros desde lejos poder llegar a este lugar. Este fin de semana, querida iglesia, no debe ser una semana de reuniones nada más. El Señor quiere hacer algo extraordinario. Porque usted y yo estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Y no hay tiempo para sentarnos y escuchar y simplemente almacenar información. Es tiempo de permitir que esa información baje al corazón y se haga práctica, se haga real, que impacte nuestras vidas de tal forma y de tal manera que Jesús sea lo principal en nosotros. Pues como cantaba hermosamente la hermana en esta noche, su promesa de cumplir. Y creo que su venida más que nunca lo podemos ver, las evidencias son muchas para ignorarlas, que realmente está a las puertas. Pues ya hemos estado disfrutando de este lugar desde el martes a la medianoche cuando llegamos acá, ahí con el pastor y su esposa Norma, en un hotel de 5 estrellas. Muy bien atendido, muy bien cuidado, así que no hay quejas, al contrario, he sido tratado mejor de lo que merezco. También con el hermano Rancés, la hermana Miriam allá en la oficina, haciendo el trabajo y el ministerio que el Señor les ha llamado a desarrollar a ellos en este lugar. En esta noche, antes de estudiar, iba a hacer un estudio. Y el tema va a ser el siguiente: 2 guerras, un enemigo. Así que espero que hayan traído sus Biblias, porque va a ser un estudio, no va a ser un tema. Van a haber diferentes versículos, les voy a hacer preguntas a los versículos, y de esa forma usted puede mantenerse involucrado en el estudio de la noche. Ahora les voy a pedir 3 favores. Número 1, que apague su celular. Si por alguna razón se le ha olvidado, por favor, en este momento, no dilate, apague su celular. Número 2, ore por este servidor. Necesito que el Señor me use. Si Él no me usa, no tengo ningún valor. El valor está en Él. Y número 3, yo quiero que ustedes piensen mientras estamos estudiando. No deje que su mente vague a otros lugares. Piense, analice lo que en esta noche vamos a estudiar. Muy bien, sin más, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis. Y este fin de semana vamos a tener una ensalada, vamos a estudiar un poquito de todo. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y vamos a leer versículos muy conocidos. Comenzando en el versículo 7. Apocalipsis 12, 7 al 9. Y no olvide el título: 2 guerras, un enemigo. Voy a comenzar la lectura. Dice así: y hubo una gran batalla en el cielo. Ahí vemos la guerra número 1. ¿Podemos sustituir la palabra batalla por guerra? Es sinónimo. Así que la primera batalla que vamos a estudiar en esta noche, y es breve, es la batalla que hubo ¿dónde? En el cielo. Muy bien. Miguel y sus ángeles. Así que cuando hay una batalla, cuando hay una guerra, ¿cuántos ejércitos al menos hay involucrados? 12. Vemos el primer ejército. ¿Quién era su líder? Miguel. Y Miguel tenía sus soldados, sus ángeles. Miguel significa Jesús. Sí, la palabra Miguel significa el que es como Dios es. Y hay uno solo en el universo. Es Jesús. Aparece tan solo 5 veces en toda la Biblia. 3 veces en el libro de Daniel, 1 vez en el libro de Judas y 1 vez y última en el libro de Apocalipsis. Y es el nombre militar de Jesús. Cada vez que usted ve el nombre Miguel, hay un enfrentamiento literalmente con Satanás. Así que es el nombre militar que Jesús usa en las Sagradas Escrituras. Miguel y sus ángeles, ejército número 1. Continuamos la lectura. Dice, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Vemos el ejército número 2. Vemos que hay un dragón al frente de ese ejército y tenía también sus soldados, sus aliados, eran también ángeles. Así que vemos aquí los 2 ejércitos. Pregunta número 2. ¿Quién creó las guerras?
Satanás, el dragón. Así que cuando hay guerra entre naciones, cuando hay guerra entre los miembros de la familia, cuando hay guerra entre los miembros de la iglesia, cuando hay conflictos en el trabajo, ¿quién está detrás de todo eso? Hay uno solo, Satanás. Y el objetivo de la guerra es destruir, ¿no es así? Así que su objetivo es destruir a través de la guerra. Vemos que en el cielo hubo guerras. Y vemos aquí los dos ejércitos. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón. Ahora describe los diferentes nombres que se le da. La serpiente antigua, llamada diablo. La palabra diablo significa adversario. Y la palabra que sigue, Satanás, significa acusador o oponente que acusa. Es lo que significa la palabra Satanás. Diablo es la palabra griega. Satanás es la palabra hebrea. Vemos también que es serpiente porque es un poder que seduce o que engaña. Y es dragón porque hace guerra, usa violencia, causa destrucciones, mata, aniquila, destruye. Así que vemos los 4 métodos que usa Satanás para trabajar en el universo. Bueno, hoy día nada más es en este mundo. Los 4 nombres describen las 4 formas o métodos que él usa para tratar de avanzar su agenda. Dice que el cual engaña a todo el mundo. ¿Cuál es el método favorito de Satanás? Es el engaño, correctamente. ¿Lo usó en los cielos? Claro que sí. ¿Lo usó con Adán y Eva también? Por supuesto, y lo usa con nosotros hoy día también. ¿Y por qué es su método favorito? Porque la persona que está engañada no sabe que está engañada. El momento que la persona es confrontada con la verdad, sea lo que sea, suceden 2 cosas. La persona deja de estar engañada, en primer lugar. Y la persona ahora tiene que decidir. Si escoge el engaño, no es ignorancia, es engaño. O escoge la verdad, que es la decisión correcta, ahora está en la verdad. Así que Satanás engaña, ¿cómo? Al mundo entero. Esa es su agenda, ese es su objetivo. Pregunto yo, si en esta noche usted va a un lugar de baile y le dice a la gente que están equivocados, ¿le creerían? No, porque están ¿cómo? Engañados. ¿Están teniendo placer? Por supuesto hay placer. Y el placer los hace sentir seguros, contentos, y ahora están engañados. Si usted va a muchos lugares hoy día, usted se daría cuenta que la gente en su gran mayoría, ¿cómo está? Está engañada. Dice, fue arrojado en tierra. Esa frase es importante. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, ¿cuál es el lugar que podía ir nada más? La tierra. Ahora podía ir a otros lugares del universo, pero su morada, su residencia era ¿cuál? Aquí. Así que primero hubo una guerra en los cielos. Nos dimos cuenta que en esa guerra, el versículo 8 nos dice que no prevaleció, es decir, perdió la guerra, perdió la batalla. Y ahora fue lanzado o expulsado del cielo. ¿Y a dónde viene entonces? Porque Dios lo envió a este lugar, a la tierra. Así que cuando perdió el primer conflicto en los cielos, el Señor le dice, el lugar donde tú y yo vamos a decidir esto es el planeta Tierra. Allí va a ser el siguiente campo de batalla. Y el que gane allí, ese va a ganar. ¿Sí? Dios ahora pone las condiciones y Satanás las acepta. Así que no iba o no podía morar, o el conflicto no podía surgir en otro lugar. Iba a ser acá. Y termina diciendo, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que comenzamos a darnos cuenta lo que toma lugar acá. Y la pregunta en esta noche que queremos estudiar es la siguiente. ¿Cómo fue posible que Satanás hiciese que seres perfectos, ángeles, que obedecían a Dios en perfección, que lo amaban más que todas las cosas, cambiasen su lealtad de Dios a Él? Al punto de que estuvieron dispuestos a unirse con Él y hacerle la guerra a Dios. Quizás dice, bueno, fueron engañados. Cierto.
Pero vamos a usar un microscopio en esta noche para leer este versículo, para estudiarlo. Vamos a leerlo microscópicamente. No sé si se puede decir esa declaración, pero para que ustedes entiendan. Vamos a ir un poco más profundo para que podamos nosotros entender. ¿Cómo es posible que los ángeles que amaban a Dios, y sabrán, no sabemos cuántos años, milenios, no sabemos, le adoraron, le amaron, de repente ahora eran sus enemigos, incluyendo a Lucifer, quien se convirtió en Satanás? Bueno, hay una ley en la física, dice que por cada acción hay una reacción igual, pero opuesta. Es una ley física. Así que tengamos eso en mente para que nosotros podamos entender lo que en esta noche queremos estudiar brevemente. Vamos en primer lugar vamos a continuar nuestro estudio y vamos a ir ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Vamos a estudiar versículos muy conocidos en esta noche. Marcos 7:7. Marcos 7:7. Leo. Aquí está hablando Jesús. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que Jesús estaba hablándole a sus contemporáneos, a su pueblo, los judíos. Dice, ustedes en vano, ¿qué cosa? Me honran. ¿Por qué razón? Porque ustedes enseñan doctrinas de hombres y estas doctrinas de hombres van en oposición ¿a quién? A la ley de Dios. Versículo 9. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Es decir, que cuando aceptamos nosotros la ley de otra persona, ahora estamos rechazando la ley de ¿quién? De Dios. Cuando aceptamos mandamientos humanos, sea lo que sea, que se oponen a mandamientos divinos, estamos nosotros ahora rechazando no tan solo la ley, sino al Dios que dio la ley. Hace un tiempo atrás, un amigo de este servidor, que es un evangelista, estaba en la ciudad de Detroit. Estaba dando una campaña de evangelismo por 3 semanas, todas las noches, excepto los jueves que no había reunión. Y durante las 3 semanas asistió un pastor bautista. Al final de la campaña, este pastor bautista le confesó a este amigo de este servidor, un evangelista, dice, he quedado profundamente convencido de que el sábado del 4º mandamiento es lo que Dios espera de nosotros y que debe ser obedecido. El evangelista le dijo, pues, gloria a Dios, ese trabajo lo ha hecho él. Yo tan solo compartí información, pero la obra de convencer es obra del Espíritu Santo. ¿Nos convence, sí o no? De pecado aún. Y este hombre estaba en pecado, violando el sábado, y ahora acepta el sábado, dice, pero tengo un problema, que yo soy pastor bautista. ¿Será posible que yo pueda guardar ambos días? Que yo pueda guardar el sábado y todavía ir el domingo a mi iglesia y ser el pastor de esa iglesia. El evangelista dice, no, tan solo hay un día de la semana y usted tiene que decidir. Si ama a Dios, va a escoger el sábado. Si ama su posición, y este hombre tenía un salario de más de $100,000 al año. Ahí las iglesias, más de 100 al año, $100,000 al año. No olvide, las iglesias bautistas son congregacionalistas, es decir, el dinero que entra a la iglesia prácticamente queda en las manos del pastor. Dice, ¿y cómo le voy a hacer? Porque tengo hijos en universidad, tengo una casa que pagar, tengo 2 autos que tengo que pagar también. Dice, usted tiene que decidir.
pero no puede guardar ambos días. O guarda un día y deja el otro, o guarda el domingo, como ha estado haciendo, y continúa entonces sin guardar el sábado. Querida iglesia, cada vez que nosotros decidimos seguir a Satanás, es una decisión en contra de ¿quién? Es en contra de Dios. No olvidemos esto. Ahora, vamos a ver en esta noche porque es importante que nosotros podamos entender lo que pasó en los cielos, porque el tema se llama Dos guerras, un enemigo. Y ya vimos que hubo guerra ¿dónde? En el cielo. Ahora queremos venir al segundo lugar donde se iba a determinar quién iba a ser el ganador final del conflicto. Ahora, ¿cómo es que un ser humano, como ustedes y yo, pecadores, podemos entrar en una relación con nuestro Dios? Esa relación nos hace ahora miembros de la familia de Dios y formamos parte del nuevo pacto que Él ha establecido con nosotros. ¿Cómo es posible que eso tome lugar? Vamos a ir nuestras Biblias otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y posiblemente es el versículo más conocido, ustedes ni tienen que buscarlo, lo conocen ya. Juan 3, 16. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el más conocido versículo de la Biblia y posiblemente uno de los más hermosos de todas las Escrituras. Pero vemos que Dios ama ¿a cuántos? Al mundo. Eso incluye a cada ser humano. Pero ese amor que Él tiene hacia cada uno de nosotros no nos hace parte de la familia de Dios. Ese amor se manifestó en que dio lo mejor que había en el universo, su único Hijo. Pero vemos que ese versículo que habla en forma general del amor de Dios pone una condición ahora. Dice, todo aquel que en Él cree, singular o plural. Singular. Es decir, cada ser humano es amado por Dios, ¿sí o no? No importa la condición del ser humano. Pero cada ser humano tiene que decidir si acepta ese amor en la persona de Cristo Jesús o si no lo acepta. Así que su amor es una invitación, es una oferta maravillosa, pero no nos hace parte de la familia de Dios. Usted y yo tenemos que decidir formar parte de la familia de Dios. ¿Y cómo es que el ser humano ahora entra en una relación de convenio con ese Dios que antes no conocía o si conocía no aceptaba? Pero ahora dice haber respondido al amor de Dios y haber aceptado la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo es que el ser humano ahora entra en esa relación con Dios? Vamos a ver algunos versículos en esta noche. Vamos al libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Versículos del 10 al 12. Dice lo siguiente: entonces el ángel de Jehová le dio voz del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Verso 18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cómo es que Abraham demostró que había entrado en un pacto, en un convenio, en una relación de fidelidad con Dios? Cuando obedeció a Dios. No olvide, hasta ese momento, Abraham había estado fallando. Cada vez que se le preguntaba, bueno, esa mujer que está a tu lado, ¿quién es? Dice, no, está muy bonita esa mujer, muy atractiva. Había dicho, es mi hermana.
Era una mentira blanca, pero era mentira. Y era blanca porque la mitad era cierto de la declaración, pero para que sea verdad tiene que ser 100% verdad. Y había estado fallando a Dios. Y Satanás lo había acusado a Satanás. No olviden, en aquel entonces Satanás era nuestro representante en los cielos. Usted ve en el libro de Job, hay 2 veces que Satanás va al cielo. Y ahora había acusado a Job de que tú quieres hacerlo a él el padre de la fe. Tú quieres hacerlo a él el padre de una nación. Pero mira, aún con su esposa te miente. Y ahora Dios tuvo que poner una prueba mucho más difícil. Entendamos esto, cuando usted y yo caemos, nos estamos preparando para una prueba mayor. Cuando usted miente una vez, usualmente ¿qué tiene que hacer una segunda vez? ¿Y qué tiene que hacer una tercera vez? Porque cada vez se mete más en el hoyo, ahora quiere cubrir el hoyo. Y el Señor lo permite, porque Él quiere demostrar que en el poder de Él, usted y yo no tenemos que pecar. Y podemos obedecer. Y ahora Dios quería hacer un pacto con Abraham, ¿sí o no? Y lo hizo. Pero tenía que demostrar a Abraham que podía ser digno de formar parte de ese pacto con Dios. Y ahora le puso una prueba mayor. Y le dijo, sacrifica a tu hijo. Ese el hijo que él amaba. No olvide, Ismael ya no estaba en casa. Ismael ya había salido de casa. Y el hijo de la promesa sabía Abraham que no era Ismael, ese es el hijo de la carne. El hijo de la promesa era Isaac. Y ahora, Señor, me pides que yo haga lo que para mí es muy difícil hacer, que es quitarle la vida a mi hijo, cuando ha prometido que es el hijo de la promesa. Ese sí, es lo que yo quiero que tú hagas. Ahora, Dios había hecho un plan. Usted y yo estamos leyendo la historia después que pasó. Es fácil leerla, pero póngase a pensar si usted estuviera en el caso de Abraham por 3 días, sin saber cuál iba a ser el resultado final. Me imagino que fueron los 3 días más miserables de su vida. Y ahora cuando Abraham estuvo dispuesto y estaba ya listo para cometer el acto, ahora vemos que Dios lo detiene y le dice, has demostrado obediencia. Escuchaste mi voz. Pero no tan solo su voz. Vamos a ver en el capítulo 26, ¿qué más dice la palabra? Capítulo 26, versículos 4 y 5. Dice lo siguiente. Génesis 26, 4 y 5 dice, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Aquí Dios está haciendo el pacto con Abraham. Y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham, ¿qué cosa? Mi voz, y guardó mi preceptos. ¿Y qué más guardó? Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuál es la condición para entrar en una relación o en un pacto, en un convenio con Dios? Es la obediencia a sus mandamientos. Por eso vemos que, como leímos en Marcos, dice, este pueblo de labio me honra. ¿Por qué? Porque enseñan mandamientos humanos, los cuales invalidan mi ley, mis mandamientos. Por lo tanto, yo no acepto su adoración. Así que en esta noche, para usted y yo entrar en ese pacto con Dios, necesitamos, por la gracia de Dios, es la única forma, no en el poder humano, vivir en armonía con sus mandamientos. Pero algo más. ¿Cuál es la única forma en la cual demostramos amor a Dios? Vamos a leerlos, vamos a Juan 14, 15. Y ustedes conocen ese versículo muy bien. Y posiblemente lo han usado en muchas ocasiones. Juan 14, 15 dice lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hago la pregunta, ¿cómo entramos en un pacto, en un convenio con Dios? A través de la obediencia a sus mandamientos. ¿Cómo demostramos que realmente amamos a Dios? A través de la obediencia a sus mandamientos.
Y podríamos buscar mucho. Vamos a leer un par de versículos más para que podamos entender. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice lo siguiente: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son como, no son gravosos. Si usted le da vuelta a la página, ahora vamos a Segunda de Juan, verso 6. Segunda de Juan, verso 6, dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Así que, otra vez, ¿cómo mostramos amor a Dios? A través de la obediencia, ¿a qué? A sus mandamientos. ¿Cómo nuestros hijos muestran amor a los padres? Obedeciendo. Exactamente. Y si usted le dice a su hijo, por favor, ¿me puedes hacer esto? Y el jovencito, la niña lo hace, ¿qué nos están demostrando? Que nos ama. Y si nos ignora o nos desobedece, ¿qué nos está mostrando? Que realmente no nos ama. Es más, ustedes recuerdan lo que dijo Samuel, Primera de Samuel 15, 22. ¿Qué le dijo a Saúl? ¿Recuerda cuando Saúl venía y no cumplió el mandato completamente? Y Samuel, ¿qué le dice? Dice, Dios no quiere sacrificios. Amén. Así que ahora les hago la tercera pregunta. ¿Cuál es la única adoración que Dios acepta entonces? La obediencia. Si no obedecemos, dice que nosotros le honramos de labio nada más. Y la única adoración que el Señor acepta no son sacrificios, no son cebos de carnero, es la obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a sus mandamientos. Ahora hago la pregunta que hice al principio. ¿Cómo logró Satanás lograr que los ángeles se aliaran con él? Cuando por mucho tiempo habían sido leales a Dios y aún habían adorado a Dios. Los engañó. ¿Pero qué método usó? Es lo que vamos a ver en esta noche. Satanás lo que hizo fue que ahora logró que los ángeles transgredieran o violaran la ley de Dios. Y cuando ahora transgredieron esa ley, ¿a quién no amaban? A Dios. ¿Y ahora a quién seguían? A Satanás. Voy a repetirlo otra vez. La forma que logró que los ángeles lo siguieran a él, cuando por muchos tiempos habían sido leales a Dios, es que hizo que los ángeles ahora violaran la ley de Dios. Y al violar esa ley, demostraron que no amaban ¿a quién? A Dios, y que estaban listos para unirse ¿con quién entonces? Unirse con Satanás. Les voy a leer una declaración del libro El conflicto de los siglos. En la página 639 dice lo siguiente: desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Escuche. Para realizarlo se rebeló contra el Creador. Y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. 2 guerras, un enemigo. Una guerra en el cielo, otra guerra ¿dónde? En la tierra. Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objetivo que persiguió sin cesar. Ahora vamos a regresar a Apocalipsis, capítulo 12, donde comenzamos en esta noche. Apocalipsis, capítulo 12, y vamos a leer una vez más el versículo 7. Apocalipsis 12, 7.
Y ya queremos aproximarnos a la conclusión de lo que vamos a estudiar en esta noche. Apocalipsis 12, 7. Escuche. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora les hago otra pregunta. Estoy seguro que ustedes saben la respuesta. En el capítulo 12, ¿habrá otro lugar donde hay guerra? Capítulo 17. Vamos a leerlo. Capítulo 17. 12. Correcto. Capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, ¿es el mismo personaje que estaba en el cielo haciendo guerra? El dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer ¿qué cosa? Contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 2 veces se menciona la palabra guerra o batalla en Apocalipsis 12. La primera vez, ¿dónde toma lugar? La segunda vez, ¿dónde toma lugar? En la tierra. ¿Es el mismo enemigo? 2 guerras, un enemigo. ¿A quién le hace la guerra hoy día Satanás? Ustedes se dieron cuenta. Hoy día la guerra tiene el mismo tono que tuvo en el cielo. Es la guerra contra los que guardan o obedecen los mandamientos de Dios. ¿Podemos sustituir la palabra mandamientos por ley de Dios? Es lo mismo. Su objetivo en los cielos, dice, de sus mismos orígenes, era destruir la ley de Dios. Y destruyó la fidelidad y la alianza de los ángeles, llevándolos a violar esa ley. Y ahora demostraron que no amaban a Dios y que estaban listos a tomar el lado de Él. ¿Recuerdan ustedes cuando capítulo 9 de Hechos? Vamos a leerlo, vamos a Hechos un momentito. Vamos a leerlo. Capítulo 9 de Hechos. Si ustedes conocen la historia muy bien, es la conversión del apóstol Pablo. Verso 3. Vamos a leer versos 3 y 4. Hechos, capítulo 9, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente. Hechos 3 y 4. Y yendo él por el camino, este era Saulo de Tarso, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pregunto yo, ¿Pablo personalmente perseguía a la persona de Jesús? No. Pero seguía a su pueblo, a su iglesia. Seguía a su iglesia. ¿Qué leímos en Apocalipsis? ¿Que él hace la guerra a quién? Pero realmente la guerra es contra quién. Pero realmente la guerra es contra quién. Porque Pablo nunca persiguió ni conoció a Jesús. Pero cuando Jesús se encuentra con ese, eres a mí quien estás persiguiendo, Pablo. Aunque literalmente estaba persiguiendo al pueblo de Dios, que era fiel a Dios en esos momentos. Lo estaba haciendo. Ahora, ¿qué iglesia es la que ahora Satanás odia, persigue, quiere destruir y le hace la guerra? Eso es muy fácil. Ustedes lo acaban de mencionar. El remanente. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos de Dios. Pero vamos a ver algo para concluir en esta noche. Vamos a Apocalipsis otra vez, capítulo 17. Apocalipsis, capítulo 17. Versículo 5. Apocalipsis 17, 5. Y ustedes conocen esa declaración profética. Dice: y en su frente un nombre escrito.
Misterio. Babilonia la Grande. Y ahora vamos a ver que se le da a Babilonia una descripción que antes no se le había dado. Por primera vez se le da ahora en Apocalipsis. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia significa confusión. Y vemos que Babilonia ahora es una madre. ¿Por qué se conoce una madre? Hay una sola característica que hace una mujer una madre. Porque tiene hijos o hijas. Ahora, puede ser que no tenga esposo, pero sí tiene hijos, al menos uno. Dice que Babilonia es madre y aún describe su descendencia. ¿Cuál es su descendencia? Hijas. Y esas hijas son como rameras. Es decir, que las hijas de Babilonia tienen el mismo ADN que Babilonia. No sé si me explico. Porque es su madre. Salieron de ella. Así que, y por su sangre corre el mismo ADN. Genéticamente está relacionada con Babilonia. Si Satanás odia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios al punto que le hace guerra, ¿cómo se siente Satanás con las iglesias que enseñan y promueven violar los mandamientos de Dios? Ese es el otro lado de la moneda ahora. Los quiero hacer pensar, iglesia. ¿Los ama o los odia? ¿Les hace la guerra o está con ellos? Correcto. Él no tiene problema con ellas. Es más, las ama. ¿Saben por qué? Porque ellas tienen la misma agenda que Satanás tenía desde el cielo. Y en estos días, iglesia, Satanás no está usando alcohólicos, ladrones, adúlteros, homosexuales, para promover su agenda. Hoy día Satanás está usando las iglesias cristianas. Porque estas iglesias cristianas enseñan la violación de la ley de Dios. Y lo practican. Pero tan solo hay una iglesia que él no desea y que quiere eliminar y le hace la guerra. Pónganse a pensar, hoy día las iglesias cristianas son las que están promoviendo la agenda de Satanás. Increíble, pero cierto. Pero hoy día, si usted y yo somos honestos, nos damos cuenta que realmente la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, la iglesia remanente, está bajo un severo ataque. ¿Sí o no? Si hoy día somos honestos, usted y yo estamos bajo un severo ataque. Porque nuestros hogares están siendo atacados. Nuestros matrimonios están siendo atacados. Nuestros hijos están siendo atacados. Nuestras finanzas están siendo atacadas. Nuestra salud está siendo atacada. Toda persona que hoy día se identifica con el remanente y por la gracia de Dios está tratando de vivir a la altura de los 10 mandamientos, es el centro del ataque de Satanás. Pero les pregunto yo, ¿será que Dios tiene un plan para atraer a la gente que hoy día están en esas instituciones de regreso a la lealtad a Él? Claro que sí. Y vamos a verlo para terminar en esta noche. Vamos a regresar a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 16. Juan 10, 16. Y ustedes conocen este pasaje muy bien. Juan 16 dice lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora les voy a hacer preguntas.
¿La palabra ovejas es singular o plural? Es plural. Plural. Así que Dios tiene varias personas. Varias personas. Esas personas no están, dice, en el redil. No están en este redil. Así que si no están en este redil es que hay otros rediles. Hay varios. Porque hay ovejas en esos rediles. Y el Señor dice que Él ahora dice que hablará, dará un mensaje, llevará su palabra. Aquellos que lo escuchen, que son genuinos y sinceros en otros rediles, ¿qué va a hacer entonces? Los va a traer a su redil y al final habrá ¿cuántos rebaños? ¿Y cuántos pastores? Este versículo es serio. Este versículo nos dice que las demás iglesias, hoy día, Dios las ha puesto a un lado. El llamado no es a esas iglesias. ¿El llamado a quién es? A las ovejas, no a esos rediles. Esos rediles han ido más allá. Han sido rechazados ya. Ya Dios ha lavado las manos con ellos. Ha cortado el cordón umbilical. No sé si me explico en esta noche. Las iglesias que salieron de la Reforma en el siglo XVI eran las iglesias de Jesús. Pero cuando no quisieron aceptar el mensaje del tercer ángel, que es la obediencia a sus mandamientos y es la justicia de Jesús que nos lleva a la victoria, ahora esas iglesias regresaron ¿a quién? A su madre, la ramera, y comparten su mismo ADN. Y ya Dios no tiene nada que ver con ellas. Pero en esas iglesias hay muchas personas que son fieles. ¿Y Dios qué va a hacer con ellos? Dios los va a llamar. El llamado no es a los rediles. El llamado no es a las iglesias. El llamado es a quiénes. Para que vengan a qué redil. A este redil. Y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a leer el último versículo. Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Y ustedes conocen este pasaje muy bien también. Apocalipsis 18, versículo 4. Apocalipsis 18, versículo 4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Le hago una pregunta, ¿el llamado es a Babilonia o a los que están en Babilonia? No es a Babilonia el llamado. No hay llamado para Babilonia. El llamado es a aquellos que están ¿dónde? En Babilonia. Lo mismo que leímos en Juan 10, 16. Hay otras ovejas que están en otro redil. En esas iglesias donde se promueve el domingo. Porque las iglesias evangélicas no tienen imágenes. La iglesia católica sí, porque le quitó el segundo mandamiento, adulteró al cuarto y lo hizo el tercero. Y no tan solo eso, sino que en vez de sábado es domingo y dividió el 10º mandamiento en dos para tener todavía 10 mandamientos. Pero las iglesias evangélicas tienen 10 mandamientos, como están en Éxodo 20. Pero el capítulo del 8 al 11, no. Dice, yo tengo ovejas en todas esas iglesias, incluyendo la iglesia católica. Dice que cuando escuchen mi voz, ese redil ya fue rechazado. Ese redil no hay ninguna forma de restaurarlo, que es Babilonia. Salgan de ella y formen parte de este pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Querida iglesia, hoy día usted y yo estamos viviendo en los momentos finales de la historia humana. Decimos esto y no lo creemos. ¿Saben por qué no lo creemos? Porque no estamos viviendo como si viviéramos en los días finales de la historia humana. Vivimos todavía muy atareados, muy ocupados. Nuestros caracteres no están siendo refinados y embellecidos y pulidos. La obra del Espíritu Santo en la lluvia tardía en muchos de nosotros no se está haciendo. Tenemos el conocimiento correcto,
pero no tenemos una experiencia en esa verdad. Y pensamos que más adelante, pronto, las cosas van a mejorar en mi vida. Mientras tanto, Satanás está haciendo una guerra campal contra cada uno de nosotros. Él no descansa, él no descansa. Y como él no descansa, usted y yo tampoco podemos descansar. Porque hoy día Dios está haciendo los llamados a esos otros hermanos nuestros, ovejas de Él que están en otro redil. Y los va a traer a su iglesia que guarda los mandamientos de Dios, la cual Satanás está haciéndole guerra contra ella. Porque esta iglesia, queridos hermanos, es la única iglesia que tiene el único mensaje del mundo. Lo voy a repetir, la única iglesia que tiene el único mensaje del mundo, y no es su mensaje ni es mi mensaje, es de Él. El Señor nos dio el mensaje que va a poner fin al reino de Satanás. Y Satanás lo sabe. Él sabe que el que viola un mandamiento, Santiago 2:10, es violador ¿de cuántos? De todos los mandamientos. Él no quiere que violen los 10 mandamientos. Con uno es suficiente. Porque está haciendo hoy día la misma guerra que hizo ¿dónde? En el cielo. Yo hoy día, si usted va a esos cristianos, dice, yo amo a Jesús. Pero de labio me honran. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque han aceptado mandamientos de hombre para invalidar mi ley. Nos damos cuenta entonces que el Señor nos está llamando a usted y a mí para ser ese pueblo que por su gracia guarda sus mandamientos. Si el Señor está llamando a los de Babilonia es porque el tiempo es final. No queda mucho tiempo. Y pronto usted y yo vamos a enfrentar la última prueba para el pueblo de Dios. ¿Saben cuál es esa prueba final? Es la ley dominical. Y mañana seguiremos nuestro estudio. 2 guerras, un enemigo. Y podamos ahora nosotros reconocer que la única forma de tener un pacto de fidelidad con Dios es a través de ¿qué? De la obediencia. La única forma de mostrar amor a Dios es a través de ¿qué? De la obediencia. Y la única forma de adoración que la acepta, ¿cuál es? La obediencia. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra. Vamos a terminar de rodillas con una oración y mañana les esperamos en la mañana. Amoroso Padre Celestial, en esta noche te agradecemos por el estudio de tu palabra. Aún un niño puede entenderla. Tu palabra es sencilla, es clara, pero es profunda y debe ser tomada seriamente. Señor, qué privilegio tenemos de formar parte de este remanente. Qué honor inmerecido el poder haber conocido a Jesús y su mensaje para este tiempo, Señor. Ayúdanos en tu poder omnipotente a vivir en armonía con tu santa ley. Señor, escríbela en nuestros corazones, ponla en nuestras mentes para que podamos obedecerla. Y de esa forma, Señor, poder al final de la historia demostrar que el enemigo otra vez está equivocado. Que las criaturas, aún humanos, caídos, pecadores, en amor, pueden obedecer. Señor, bendice a tu pueblo en esta ocasión. No tan solo a nosotros que estamos aquí congregados, a todo tu pueblo mundial. Señor, la gran mayoría de los adventistas del séptimo día no entienden lo que hemos estudiado en esta noche. No entienden, Señor, la seriedad y la profundidad de lo que hemos estudiado en esta noche. Y cuán serio es el conflicto entre el bien y el mal. Y cuánto somos el centro del odio y de la guerra de Satanás, Señor. Ayúdanos a escondernos en Jesús, a acudir a Él y nunca salir de Él.
y permitir, Señor, que su obra se termine en nosotros, para gloria de tu nombre, para vindicación de tu ley, Señor, y para tener un pueblo apercibido y preparado para encontrarse con su Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.